Hola doctor, ¿cómo están? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Como bien, cada 15 días aquí en mi cita, en nuestra cita, para platicar con nuestros bienvenidos. seguidores. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted doctor? Bien, bien. Fue una semana muy ajetreada, ¿verdad? Claro que sí, con muchos temas, Con como muchos siempre. temas. Pues Y la pandemia que no cede, no que sé, no, que ella no se ha enterado que está domada. ¿No? Ella no se ha enterado, sí es pero ella está domada. ¿No? correcto. Pues a todos nuestros seguidores, pues bienvenidos a Cuestión de Enfoques, como cada 15 días, patrocinado por Sideris y por el portal de Administración Pública. Esta vez la propuesta que he tenido con el doctor Matute es sobre un tema que que hace unas semanas, de nuevo cuenta el presidente de la República, o por ahí en una de sus conferencias mañaneras, y que bueno, trajo a colación un problema que se ha visto es que quizá no se ha abordado la discusión, pero es sobre un grupo de instituciones dedicadas a atender a grupos en condición de vulnerabilidad en México y que no se ha hablado cuáles son qué hacen, si verdaderamente son grupos que solamente generan gastos, por ejemplo. Y entonces el título de este capítulo es si CONAPRED, CONAVIM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CONADIS, INAPAM, o el Instituto Mexicano de la Juventud, por citar algunos ejemplos, se encuentran destinadas a desaparecer frente a lo que hoy vive la Administración Pública Federal. Para empezar, la propuesta es que lo abordemos en tres bloques, doctor, como hemos intentado en los últimos programas. Y el primer programa y el primer planteamiento que podríamos empezar a abordar es sobre el estado que mantienen estas instituciones. Es decir, ¿cuál es la vigencia que tienen estas instituciones? ¿Cuál es el estado actual en materia presupuestal, en su naturaleza jurídica y en sus atribuciones? Yo primero, pues te agradezco mucho este tema porque son cuestiones que uno pierde del radar, porque aparentemente para la cotidianidad no es importante, pero es sumamente importante atender a la idea de inclusión de una sociedad como la nuestra. Quienes tenemos la fortuna de no tener un problema, por ejemplo, de no estar víctimas de un delito, no solemos pensar en las consecuencias tan graves que puede haber cuando el Estado no tiene los mecanismos institucionales para protegerte frente a una maquinaria que, aunque pueda actuar de buena fe, actúa con tal frialdad que puede llegar a lastimar a la persona en una segunda ocasión, revictimizar. Ya fueron objeto de un delito y cuando acuden, por ejemplo, al Ministerio Público o ante los jueces, vuelven a ser agraviadas por la forma de operar institucionalmente. Y para esto, por ejemplo, sirve varias instituciones que se han ido creando para darle espacio pues a los discapacitados, a las mujeres, a los jóvenes, a las mujeres víctimas de violencia sobre todo y evidentemente a las víctimas de un delito. Eh, y por la naturaleza del tema, voy a ocupar pues 2 minutos de su atención porque sí quiero hacer un análisis abstracto. ¿Por qué existen? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se crea el INJUVE? ¿Por qué se crea el INAPAM? Que es para la atención de los adultos mayores. ¿Por qué se crea el CONADIS, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad? ¿Por qué el Instituto Mexicano de la Juventud? ¿Por qué el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? ¿Por qué el Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Por qué la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿Por qué tantos organismos estatales?
con un sesgo que ahorita veremos. Y la respuesta es muy sencilla desde mi perspectiva. En los años 70, 80, el modelo de Estado benefactor que conocíamos cambia profundamente. Aunque algunos no lo han entendido, siguen viviendo en los años 70, pero es otro problema. Cambia profundamente y el Estado tiende a abandonar ciertas actividades que puede hacer bien la sociedad, como la parte industrial y económica, y el Estado se empieza a enfocar a la protección, promoción, defensa de estos grupos vulnerables, bajo una idea que surge en los años 80, 90 del siglo pasado, que el derecho se tiene que pensar a partir del enfoque del más débil. Y entonces el Estado tiene que estar puesto al servicio del más débil y darle los instrumentos para poderse defender de las mayorías que consciente o inconscientemente ocupan espacios que les deberían corresponder y los pueden llegar a agraviar. Este es el punto más importante. Hay una parte evidentemente consciente de discriminación profundamente en las raíces de ciertas colectividades, pero también hay ¿cuál sea la palabra? Un desconocimiento de que las actitudes que tiene uno pueden ser ofensivas para ciertos grupos minoritarios, y para esto sirven estas instituciones, para que hacernos conscientes de que, por ejemplo, en todos los edificios, en todos los artefactos que hagamos, tiene que estar incorporada la visión del discapacitado, del débil visual, del débil auditivo, del que tiene algún problema intelectual o psicoemocional. Y se tienen que incorporar, y que los que no estamos en esa condición, tenemos que ser conscientes que tenemos que estar pensando permanentemente en este grupo que los hemos tenido olvidados más de 3,000, 4,000 años. Y esto es algo que se genera en los años 80. Una vez que surge esta conciencia, la pregunta siguiente es: ¿y cómo organizo al Estado para que pueda ser eficiente en cumplir con estos, entre comillas, nuevos propósitos, para darle un espacio a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos indígenas y respetarles sus derechos fundamentales? Y entonces es cuando empezamos a diseñar distintos instrumentos jurídicos. Y creamos órganos con distintos nombres y sobre todo distinta naturaleza jurídica. Unos los hacemos organismos públicos descentralizados, no sectorizados. Exactamente. Que no tienen una dependencia, no tienen una supervisión estrecha por parte de una dependencia. Otros los hacemos órganos desconcentrados, que siguen estando dentro de una dependencia y tienen una línea jerárquica con respecto al titular de la misma. Y otros los hacemos organismos públicos descentralizados, sectorizados, que tienen más autonomía, pero sí están de alguna manera supervisados, vigilados en su gasto por una dependencia. Entonces, por lo menos hay 3 figuras que se pueden emplear. Ese sería más o menos un primer saque al tema. De acuerdo. Ahora bien, interesante el contexto en el que los dices, porque además tiene que ver con poblaciones que históricamente han sido vulneradas en sus condiciones, y que, bueno, es una manera en la que el Estado pretende garantizar y velar por los intereses de estos grupos. Ahora bien, un poco ya situándonos en el contexto actual, en el contexto, sabemos, por ejemplo, que en este momento se vive lo que denominan austeridad republicana, o recortes de todo tipo en materia presupuestal. Por ejemplo, hay un último recorte del 75% que se da para el gasto corriente. Y entonces ahí me gustaría decir que el Estado, si planteamos este cuestionamiento sobre qué Estado mantienen estas instituciones en este momento,
Desde mi punto de vista, en este momento se encuentran asfixiadas en materia. Si bien es cierto que señalan que prácticamente es un lujo contar con un equipo de cómputo para desarrollar sus tareas, lo cierto es que para que una institución funcione necesita condiciones mínimas para poder desarrollar sus tareas. Entonces, desde mi punto de vista, se encuentran asfixiadas en materia presupuestal. Luego también a mí me parece que surgen en contextos y coyunturas específicas. Por ejemplo, no se les da no sé si habría que considerar y analizar caso por caso si estas instituciones, yo recuerdo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, surge después del movimiento que se da Javier Sicilia, con el tema con esa coyuntura que se dio, y surge esta institución, y entonces no sé si se les da la viabilidad normativa y presupuestal para atender sus tareas, o si solamente surgen en ese momento y en esa coyuntura, sin embargo, no se da esta viabilidad. Mire, la primera parte es, ya lo hemos comentado, estos grupos hasta los años 70, inicio de los 80, voy a ser un poco drástico, eran invisibles para el Estado, sí. No los veían. En los años 50, 60, se hacían algunas políticas, por ejemplo, para los jóvenes, pero no es sino hasta el 70 que se funda el INJUVE, después CREA y después INJUVE, en la que los jóvenes realmente eran invisibles, no existían, no había políticas públicas dirigidas a ellos. Sí, no. Y después se les ocurrió, por las cuestiones que tú dices de oportunidad, pues meterlos en la CONADE, porque como los jóvenes hacen deporte, pues tienen que estar en la CONADE. Y entonces no consideraron que no todos los jóvenes hacen deporte, que no todos los jóvenes tienen las condiciones que un burócrata piensa que deben tener, y empiezan a perder espacios en las administraciones públicas. De coyuntura, pues sí y no. Bueno, termino con la idea, discúlpame. Al ser estos grupos de alguna manera poco apreciados por los grupos mayoritarios, estos organismos lo primero que hacen es hacérselos visibles a la sociedad. Y entonces esta idea de que hay que quitarles el recurso porque solamente se dedican a organizar foros y conferencias, pues esa es una de las funciones primordiales, que nos demos cuenta, la sociedad en su conjunto, de lo que padecen estos grupos para que tomemos conciencia y actuemos en forma diferente. Entonces, este recurso, muchos burócratas, muchas gentes que ven a esto como algo innecesario, pues son los primeros que proponen el recorte presupuestal a estas organizaciones. Y como no las van esenciales, pues son las primeras que sufren la austeridad, que tú fuiste muy cortés, yo llamo la austeridad anoréxica, verdaderamente dejar en los huesitos a la administración pública federal. ¿Y esto por qué? Vamos al otro punto, coyuntural. Si te dijera que todos estos organismos están vinculados con un tratado internacional que firmó México y que por lo tanto, por la naturaleza, están vinculados con los derechos humanos y que por lo tanto, a partir de la reforma del 2011 ya no pueden ser coyunturales en el nuevo paradigma jurídico que existe. Entonces, la coyunturalidad solamente está en la mente de las personas que no le dan importancia a estos temas, que la tienen. Okay. La otra, coyuntural, sí y no. Coyuntural en la forma en que se organizan. Sin duda. Porque tú me dijiste que cuando surgió la Comisión de Atención a Víctimas, cuando el asunto del poeta, cuyos hijos fueron muertos, y después hizo toda esta caravana por la paz, para pues hacer visible la falta de atención
a las víctimas del Estado mexicano, ¿no? Sí y no, porque la comisión surge de una subprocuraduría que se creó antes, y esta era una unidad de atención a víctimas dentro de la PGR, es decir, que estos organismos han tenido una evolución hasta ahorita, afortunadamente, de menos, de ser pequeños órganos desconcentrados, a más, a ser órganos, organismos descentralizados, no sectorizados. Y el ejemplo más paradigmático es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluso ahorita es un órgano constitucional autónomo. Sin duda. ¿Cuál es la perspectiva que yo tengo a futuro? Que estos órganos, aunque tengan que sufrir las visiones chatas de algunos burócratas o de algunas personas que siguen viendo al pasado, tienen una probabilidad de existir y reproducirse con mayor fuerza de la que nos imaginamos en el futuro, porque realmente esta va a ser la tarea fundamental de las organizaciones políticas en los territorios, proteger a los más débiles en las sociedades. Estoy de acuerdo. Aquí un poco para retomar esta parte y cerrar este primer bloque, es que desde mi punto de vista con esta, o sea, en el estado actual e intentando responder al planteamiento, es que con esta austeridad anoréxica, como le llamas, doctor, desde mi punto de vista están destinados a ofrecer solamente resultados parciales. ¿Por qué? Porque la condición actual me parece que se les está exigiendo más de lo que pueden dar. Se les da un presupuesto pequeño y se les exige que solucionen los problemas de fondo. Entonces, me parece, y lo abordaré posteriormente, que tenemos que hablar de algo mucho más integral, y estoy de acuerdo con algo que dijiste que es fundamental. El tema es cómo se atienden los problemas y cómo se hacen visibles y se institucionalizan todos estos grupos, más bien la respuesta a estos grupos en condición de vulnerabilidad. Fíjate que estos organismos son muy novedosos y en su novedad llevan la forma de trabajo. ¿Cómo trabajan? Si te fijas, la mayoría son órganos enlace, coordinadores, ya sea con entidades federativas, con municipios, o, muy importante, con organizaciones altruistas de la sociedad. Y entonces se convierten en alguna suerte en potencializadoras de labores que ya vienen realizando ONGs, OSCs, instituciones de asistencia privada, y que le dan y les intenta dar un sentido, un propósito, focalizarlas para ser más efectivas. En realidad, muchos de estos organismos participan en los órganos de gobierno de estos organismos, participan organizaciones de la sociedad civil, o jóvenes, o mujeres, o pueblos indígenas, para potencializar su efecto. Pensar que el problema de discapacidad, la discriminación o la falta de atención, de políticas públicas a personas discapacitadas, se van a solucionar a partir de una visión estatista, es un profundo error. El Estado se convierte en un coordinador de organizaciones civiles. Y esto creo que quedó muy claro con el asunto de las guarderías, queda muy claro con el asunto de los refugios para mujeres, queda muy claro con una serie de instituciones privadas que intentan resolver estos problemas juntamente con el Estado y que exigen, porque lo requieren, recursos. Es tan grande el problema que los recursos no son suficientes. Claro. Y entonces se enfrentan a la cerrazón burocrática en la que quisieran que ellos fueran los que resolvían el problema de la discriminación en este país, y eso no se puede. Claro. Va generando simplemente, otra vez, conciencia, visibilidad y organización de la sociedad para que ésta, conjuntamente con el Estado, genere políticas públicas de atención a estos grupos vulnerables. Esa es la parte fundamental.
No se debe ver como una acción puramente estatista y vertical, que eso es uno de los grandes defectos de ciertas personas que ahorita ven estos temas en la Administración Pública Federal. Gracias, doctor. En el segundo apartado justamente vamos a hablar un poco de si estas instituciones han dado algunos resultados. El titular del Ejecutivo ha dicho en algunas ocasiones que algo así como, ¿a poco ya no hay discriminación? Está la CONAPRED y ¿a poco ya no hay discriminación? Y un poco retomo con la idea anterior. Entonces, un poco plantear si han dado algún resultado a estas instituciones. Y aquí yo quisiera primero plantear la siguiente idea. Primero, que desde mi punto de vista sí han dado resultados. Como toda institución y como toda organización humana, tiene áreas de mejora, tiene deficiencias, tiene momentos muy altos, momentos cada vez más bajos, coyunturas que le ayudan a sacar adelante ciertas agendas. Sin embargo, me parece que sí han dado resultados. Ahora, cuentan, por ejemplo, con servidores públicos que son expertos y especializados en sus temas. Por citar un ejemplo, en inclusión, en diseño de políticas públicas para los jóvenes, personas con discapacidad. Ese es mi primer planteamiento. Desde mi punto de vista, sí han dado resultados. Bueno, yo te lo voy a poner con algo gráfico, ¿no? Hace 20 años, cuando yo tenía tu edad, el tema no existía. Hace 25 años, si hablábamos de discapacitados, hablábamos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, el tema, aunque existía en organismos internacionales, el tema no existía en la sociedad. Claro. Nadie lo tenía en la mente. Cuando uno tenía la oportunidad de viajar al extranjero y llegaba a un edificio público, encontraba que todo estaba adaptado para discapacitados. Y cuando uno llegaba en los años 90, en inicios de este siglo, a un edificio público en México, nada estaba adaptado, ni privados ni públicos, nada. No había ni barandales para las personas de la tercera edad, los adultos mayores, para que pudieran subir las escaleras, mucho menos rampas y elevadores. Eso no estaba pensado. O sea, sí han dado resultados en ese sentido, y tan lo dan que ahorita estamos platicando tú y yo del tema, que no somos especialistas en el mismo. Es algo que ya nos importa. La otra es, y los servidores públicos vinculados con estas tareas son verdaderos misioneros. Y lo digo con toda la profundidad de la palabra. Cuando llegan a las instituciones públicas a tratar de concientizar al servidor de la importancia de siempre estar pensando en el discapacitado, en el joven, en las mujeres, en la atención diferenciada a los grupos, a las poblaciones, a los pueblos indígenas, encuentran razón, porque implica un mayor esfuerzo, implica, como decíamos ayer, pensar fuera de la caja para encontrar soluciones incluyentes para todos los grupos, y eso es mayor esfuerzo. Entonces son verdaderos misioneros. Yo tengo una anécdota de una persona que llegó a un órgano público a decirnos que era discriminatorio, y lo es, negarle el trabajo a una mujer embarazada. Y nos llamó la atención que una persona de sexo femenino, de género femenino, levantó la mano y dijo que ella era contraria a que se contratara mujeres embarazadas. Y entonces todo el mundo nos quedamos viendo esa actitud como fuera de lugar. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo los servidores públicos, muchos hemos tenido la conciencia que estos temas deben ser fundamentales en las organizaciones públicas. Sí, es de misioneros la labor que realizan. ¿Y dónde está esa labor de misioneras? Pues en las dos personas que le renunciaron al presidente. Claro. Lee la trayectoria tanto de Mónica como de Mara. Le han dedicado 20 años de su vida al tema, con buenos o malos resultados, no lo sé, eso es motivo de otro análisis,
pero son gentes comprometidas con el tema. Y cuando ven que el Estado mexicano no solamente le quita recursos, sino que los hace invisibles, tienen la dignidad de renunciar. Porque una de las partes fundamentales es que estos grupos tienen que ser visibles, los tenemos que ver y tenemos que actuar en favor de ellos. Claro, doctor, para cerrar un poco con este tema, yo quisiera contar dos ejemplos de resultados de un par de instituciones de las que estamos tratando. Primero, el INJUVE, que eso lo tuve oportunidad de verlo de manera en viva voz, digamos, y era una área encargada de, por ejemplo, era un programa hace algunos años que ofrecía un primer empleo por medio de una asociación público-privada. Y entonces era un programa de muy poquitos recursos, pero generaban alianzas. Los servidores públicos tenían una visión transversal de las políticas en materia de juventud, traían grandes ideas, pero el recurso les daba para poco. Y la verdad es que con lo poco hacían demasiado. Entonces, yo recuerdo ese programa y es muy interesante. Hicieron una alianza con Microsoft, por ejemplo, y entonces estaban empleando a jóvenes desde comunidades alejadas y Microsoft por ahí los patrocinaba y generaban ahí opciones de un primer empleo. Y otro segundo, sobre resultados específicamente, que acabo de leer un artículo del académico investigador Jesús Rodríguez, que publicó en Nexos, sobre la CONAPRED, donde señalaba, por ejemplo, logros como la aprobación de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la instalación de mecanismos de quejas y reclamaciones por discriminación, o incluso la creación de la encuesta nacional sobre discriminación. Antes ni siquiera, como dice, ni siquiera sabíamos. Entonces, son logros que se han dado de manera completa. Ahora bien. Yo lo dividí en dos. En los logros que tú llamas de visibilidad, que son fundamentales, la Declaración de los Derechos Humanos, todo esto de relacionados con discapacitados, con violencia de mujeres, todo esto que aparentemente no era importante y que ahora lo empieza a hacer en forma significativa para las organizaciones. Y la otra, en programas auténticos, le voy a llamar otra vez en forma demasiado exagerada, salvavidas frente a la no existencia de espacios. Sin duda. En los años 70 no había ningún espacio para los jóvenes, ninguno. Claro. El único espacio que había era una pequeña oficina del INJUVE o del CREA, que más o menos organizaba algunas actividades culturales y deportivas. Y fuera de ahí, no teníamos esto del internet ni muchas cosas para poder estar interactuando. Y realmente la posibilidad de que un joven joven de 15, 18 años accediera a la cultura era mínima y al deporte menos. Y estas organizaciones empezaron a abrir espacios con muy pocos recursos. Sí, no diremos de los adultos mayores, era un sector abandonado a su suerte. Había unos pequeños grupos, casas que se llamaban casas del jubilado del IMSS, y era todo lo que había para atender a las personas a los adultos mayores, y evidentemente focalizados a los derechohabientes del Seguro Social. El resto no había nada para este grupo poblacional. De acuerdo, doctor. Para cerrar este programa, me gustaría hablar de hacer a manera de conclusión. Estas instituciones, ya dimos todos los varios elementos, en qué condición se encuentran, si han dado algunos resultados, ya dijimos que desde nuestro punto de vista sí. Ahora, ¿están destinadas a desaparecer? ¿Qué podríamos hacer con ellas? Ese es un poco el planteamiento. Yo creo que no, Estas instituciones son necesarias, forman parte de un enfoque, de un nuevo Estado, de una nueva función que realiza el Estado. Es la idea de que el poder debe servir primero al débil, al más desprotegido, y después al que ya tiene todo.
Y aunque haya momentos, llamémosle tropezones, en el que la gente, los que toman las decisiones públicas, no se den cuenta de su importancia, la fuerza de la sociedad y los efectos negativos que puede tener el no atención de estos grupos es suficiente para darle permanencia en el futuro. No te extrañe que incluso algunos de estos órganos adquieran mayor autonomía en próximos gobiernos. En este, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque su estrategia es distinta. Sí. Su estrategia no es de coordinación y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, porque tiene dos problemas. Primer problema, el éxito, el gobierno lo tiene que compartir, no es exclusivo, se lo tiene que compartir a las organizaciones de la sociedad civil, y este gobierno se quiere quedar con todas las tiene que meter él. Punto número uno. Ese es un gran problema. Y el otro problema es que el esquema es de gasto asistencialista directo, sin ir vinculado con algo más que dinero. Y esto es una gran contradicción. Un gobierno que dice que el crecimiento económico no es importante, se olvida que a estos grupos no solamente es darles dinero, 500 pesos para llevar a la guardería, sino que tiene que ir el recurso con una serie de compromisos con este tipo de funcionarios que decimos que son casi misioneros, más una coordinación con la sociedad para que el dinero florezca, tenga rendimiento social. No basta que le des el dinero a una persona para que se lo dé al abuelito y cuide al niño como si fuera una guardería. Eso no tiene sentido. El sentido es crear instituciones que generen una red de bienestar donde haya un compromiso más que individual con estos grupos. Es un punto delicado. Uno, en este gobierno aparentemente no los quieren, la tendencia sería desaparecer. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, el gobierno las quiere todas. Y segunda, porque su estrategia no es de tejer con la sociedad, sino de políticas asistencialistas, tal vez electoreras, habrá que ver, clientelares, para que no permite cumplir con los propósitos de este tipo de instituciones. De acuerdo, un poco intentando ser propositivo, yo retomo algunas ideas de un documento que salió casi a inicio de esta administración, fue una iniciativa de varios servidores y exservidores públicos, que se llamaba Análisis de los lineamientos de combate a la corrupción y aplicación de una política de austeridad, que prácticamente ofrecía elementos técnicos de por qué algunas de los planteamientos del entonces candidato Andrés Manuel podrían ser contraproducentes para la sociedad sobre decisiones de administración pública. Y ahí había un punto que señalaba lo siguiente. Había una propuesta para realizar una reforma integral de la administración pública federal, a fin de dotar la gestión gubernamental de mayor coherencia y efectividad, y tocaba justamente el punto de varias de estas instituciones que hoy hemos tocado. Y entonces señalaba, mediante la fusión, desaparición, reducción y en su caso creación de áreas, es decir, dar una lógica a todas estas instituciones mediante una reforma. Sin duda es un escenario que se ve complicado que se dé en este contexto, pero como parte de este diagnóstico también señalaban, por ejemplo, que había una dispersión de esfuerzos, recursos humanos y presupuestales, y entonces en ese mismo documento se planteaba la creación de una única institución encargada de atender a estos grupos con una lógica distinta, que tuviera que tuviera recursos humanos y presupuestales adecuados, un marco normativo ideal, y ahí me dio un poco la tarea, en el propio texto lo señala, que hay casos internacionales en los que esto ha sido exitoso. Por ejemplo, está el caso de Perú, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el caso alemán, que es el Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud, en el Reino Unido el Ministerio para la Mujer y la Igualdad,
En Noruega, el Ministerio de la Niñez y la Igualdad, en Suecia, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, o bien en Singapur, el Ministerio de Desarrollo Social y Femenino. Entonces, desde mi punto de vista, la propuesta tendría que ser, si quieren realmente hacer algo, una reforma de estas, una verdadera reforma de la administración pública. Aquí coincido con lo que se señalaba en este documento, que me parece que puede ser una solución, no desaparecer. Yo estoy de acuerdo contigo, pero entonces es un poco lo que estamos comentando. Estos órganos que tienen una estructura pequeña, pueden tener otro tipo de estructura con mayor recursos y mayor potencialidad. Estoy de acuerdo contigo. El único comentario sería que a pesar del que se fortalezca la estructura en la administración pública para tener estos grupos, como quieras, a través de subirlos a un nivel de ministerio, o darles una autonomía mayor, como tú quieras, esa es una solución administrativa. Sí. La operación siempre va a ser descentralizada. ¿En qué sentido? No se puede hacer aisladas sin la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Y si me dicen que eso duplica funciones, habiendo tan poco, cualquier duplicidad de funciones, mientras esté dirigido a grupos poblacionales distintos, es útil. Lo que hay que evitar es que un mismo grupo poblacional reciba dos ayudas. Claro. Hay que tener muy cuidadosos. Ser muy cuidadosos. Por ejemplo, el gobierno federal da apoyos para desayunos y el presidente municipal también da apoyos para desayunos infantiles en las escuelas. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que cuidar mucho que se reproduzcan. Pero si se duplican funciones de divulgar, hacer visible el respeto de los derechos humanos en personas discapacitadas, eso no es duplicar, es replicar. Que hay en la federación, que hay en los estados, que hay en los municipios, eso es replicar, porque es muy importante que se sepa que esto se debe hacer. Claro, bajo una coordinación, bajo una armonización, bajo un elemento de mayor coordinación. Algo que se me olvidó decir y lo digo ahorita. Todas estas materias son concurrentes. ¿A qué me refiero? Que corresponde a la federación y a los estados. Y el papel de la federación debe ser normativo, inductivo de política pública, porque el que realmente debe ser la instancia que atienda directamente a estos grupos con mayor fuerza y mayor penetración son las tasas locales y sobre todo las municipales. Y esto es una visión que pierden de vista todas estas personas que llegan a sugerir políticas centralizadas de estos temas. Hay que ser muy cuidadosos porque la operación siempre es descentralizada. Estoy de acuerdo. Puede haber una orquestación nacional, federal, general, sí, pero la operación es descentralizada, regional y con la participación de las organizaciones de la sociedad. No se les puede dejar de lado. Esto es fundamental. Sí, el Estado no se puede querer poner todas las estrellitas. Eso no es posible en estos temas. Sin duda. Estoy completamente de acuerdo. Doctor, hasta aquí cerramos. Oye, pues gracias por la conversación de este tema que realmente es apasionante, ¿eh? Muy apasionante. Sí. Pues muy bien, doctor. Digo, antes de que señale algo, nada más quisiera decirle, me parece que es interesante el tema de pensiones. Ojalá y podemos en el siguiente programa tocar algo de ese tema. Híjole, esa es una papa caliente que se echó el gobierno a las manos sin tener todos los elementos suficientes para cacharla, procesarla y sobre todo pagarla. Pagar lo que está prometiendo, eso sí va a costar. Es otro problema. Pues por acá lo platicaremos, doctor. Y si gracias, compartan. Gracias, Gonzalo. Nos vemos en 15 días. Gracias por